Ya la escuchan de fondo porque efectivamente me devoré su última novela el fin de semana largo, un texto espeluznante, muy doloroso y que da cuenta entre realidad y ficción de testimonios y hechos que son verídicos y que tienen que ver con el Chile de la década de los 60, donde el siniestro predicador Paul Schaeffer, antiguo miembro de las Juventudes Hitlerianas, funda una colonia de alemanes con las que proclama su fanatismo religioso y a la vez lleva a cabo terribles prácticas, ¿no? Surge así Colonia Dignidad, historia conocida por todos, centro de detención, tortura, abusos, donde las pocas personas que pudieron escapar para denunciar las atrocidades que allí se cometieron, se convirtieron también luego en textos documentales y películas. Lo interesante de este libro, que lleva por título Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, es que por primera vez, por lo menos yo, pude leer un testimonio en primera persona, una historia de una mujer que va narrando en su diario el día a día en Colonia Dignidad, y es eso lo que me pareció más espeluznante y más doloroso, es lo que quiebra al lector. Conversamos hoy con su autora, Emma Sepúlveda. Emma, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí esta noche. Oye, Emma, bueno, quiero partir brevemente resumiendo tu historia para quienes no te conocen o quienes comienzan a reconocerte. Has publicado más de 23 libros, estudiaste historia en la Universidad de Chile, te titulaste en Estados Unidos, país donde viviste durante 30 años, hoy estás viviendo en España, eres magíster, doctora en la Universidad de California, has recibido numerosos reconocimientos por tu trabajo en la literatura, en la defensa de los derechos latinos en el país. Fuiste también la primera latina candidata al Senado en Nevada, por allá por el año 94. Yo me pregunto, con todo este historial y todas estas inquietudes literarias que tienes, ¿por qué y cómo nació esta investigación en particular? Una larga historia. Cuando era pequeña, todavía, vivía en Chile, leí en la revista Ercilla un artículo que me conmovió profundamente, de esos artículos que te dan pesadilla, esas historias que te persiguen, y era sobre un muchacho alemán que se había escapado de un lugar espantoso y contaba cosas espeluznantes. Volví a leer en esa misma revista que se había escapado una mujer y que había dejado 3 hijos ahí porque no podía tolerar eso, pero después vuelvo a leer que los 2 regresan al lugar por una manera secreta, que nadie habla del tema, no se vuelve a tocar Colonia Dignidad, y a mí eso no se me borró jamás. Me fui a estudiar historia, siempre hacía preguntas y la gente decía, no, son un montón de colones alemanes que viven ahí, que están ayudando a los pobres y que se vinieron a ayudar a los chilenos después del terremoto. Nunca encontraba respuestas que me dejaran conforme. Y fui creciendo con esa idea. Bueno, más tarde llegué a ser escritora, empecé a escribir otros libros, pero esto siempre lo tenía como... un bichito ahí, claro, una piedra en el zapato. Una inquietud y una desesperación por saber más. Claro. Bueno, y me fui de Chile, vino el golpe militar, y cuando quería volver y quería visitar el centro, a la famosa Colonia de Dignidad, me decían, ahí había cambiado el discurso, me decían, bueno, si vas ahí no vas a salir, si entras no sales. Entonces ahí ya la curiosidad llegó a un extremo y me dediqué a investigar qué es lo que se decía afuera de Chile sobre la colonia. Y me empecé a dar cuenta que realmente en Chile había un silencio casi de complicidad que siguió a través de varios gobiernos, y ahí ya, bueno, dije, esto lo tengo que escribir. Entonces ha sido una preocupación constante en mi vida, Colonia Dignidad. Es interesante que me des todo este entorno, todo este contexto, porque efectivamente hay acá mucha documentación, pero al servicio de una historia de una mujer, una niña que llega desde Alemania, que llega con sus 7 hermanos, llega junto a su madre. Extrañamente, su padre, que fue el gestor de toda esta operación, decide quedarse allá, lo que hace muy espeluznante, esto que básicamente abandona a su familia, y en esta promesa de venir a ayudar a un pueblo subdesarrollado, destruido por un terremoto como el de Valdivia, y seguir a esta suerte de nuevo Jesucristo, que es Paul Schaeffer, llega toda esta colonia, toda esta comunidad alemana a levantar un lugar desde la nada misma.
me impactó mucho eso. Me impactó mucho que está toda esta documentación, pero todo desde la perspectiva de una mujer, de una niña. Es muy doloroso el relato. Había minutos que no podía seguir leyendo y lo retomaba al día siguiente porque quedaba muy mal. Hace tiempo que no me pasaba eso con un libro. Y te lo digo después de haber visto todo lo que ha estado a disposición. Documentales, películas, literatura. Debe ser el caso de una niña que impacta mucho. Me imagino que por eso también fue la decisión tuya de narrar desde ahí. Exacto. Yo creo que... Bueno, tuve una vida bastante difícil en Chile. Viví en una familia donde había violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que Ilse tiene un poco de Emma. No lo he dicho en muchos programas, pero yo creo que ha llegado el momento de decirlo. Entonces, la preocupación quizás en esos años empezó por la misma situación que yo vivía. Y yo creo que pasaron los años y esa idea de lo que estaba pasando en ese siniestro lugar se iba acercando un poco a una vida que yo tuve en un momento. Entonces yo creo que eso me ayudó a imaginarme de una manera muy real la historia que estaba escribiendo. Y aparte de eso, esa familia realmente existió. O sea, está imaginada desde el punto de vista de una escritora, pero esa familia, supuestamente, este hombre, el padre de Ilse, es Hugo Barr, que era el socio de Paul Schaeffer, claro, que se queda en Alemania, manda a su familia embarazada con todos los hijos y con su madre. Entonces, está basada en una historia real, pero también en muchas otras historias. Entonces, por eso digo en el libro, te fijas que estas son muchas mujeres en la voz de una. Porque yo creo que hay muchas historias en la Colonia de Dignidad que son exactamente igual a la historia de Ilse. Niñas, niños, adolescentes, mujeres que viajan desde Alemania con la promesa de servir a Dios, como lo decía, ayudar a este subdesarrollado pueblo y seguir a este nuevo Cristo en la tierra. Se habla aquí que Dignidad es levantada por mujeres y niños, hombres que fiscalizaban o que incluso simplemente no viajaban de Alemania. Es increíble eso. Exacto. No, es increíble. Para mí, ahora, a esta edad... El nivel de esclavitud, ¿no? Y de trabajo forzado. Y la complicidad. Para mí lo que me sigue doliendo, porque este libro definitivamente ha marcado en mi vida un antes y un después. A mí lo que me sigue inquietando es este silencio que el gobierno de Chile y el gobierno de Alemania han mantenido frente a todas estas víctimas. Esta impunidad que todavía existe. Piensa tú que hace un par de semanas salió la noticia de que hay una conexión entre el servicio secreto alemán y las armas que se le mandaban a Paul Schaeffer y que todavía hay informes que no se han abierto. Entonces, a mí, aparte de ver esa tragedia tan de cerca que la investigué por años y años, todavía me duele esta historia, porque es una historia que no se ha terminado. Es una justicia que no ha llegado y son víctimas que todavía andan deambulando en busca de paz para su existencia. Entonces me parece atormentador. Emma, lo declaraste, las mujeres no podían hablar del abuso porque esa era la única vida que conocían. Exacto. Qué locura, digamos, ni siquiera poder distinguir dónde están metidas porque no conocen otra realidad. No. Piensa tú que se les prohibía leer. No sabían lo que estaba pasando en el mundo de afuera. No podían salir. O sea, cuando la gente todavía discute si es un campo de concentración o no es, fue, exactamente. O sea, veamos la definición. Puedes salir libremente de ahí, estás torturado diariamente, has perdido tus derechos básicos de ser humano. Son personas que estaban viviendo en un campo de concentración. Pero en cuanto a las mujeres, prohibirles el derecho a la maternidad, a las que eran madres, prohibirles el contacto con sus hijos, que las hayan separado de sus esposos, que no les hayan dado la educación mínima para sobrevivir, para poder defenderse algún día, que hayan sido explotadas, que no se les haya pagado ni un peso de salario, que hoy día están viejas, están enfermas, no tienen ni siquiera cómo mantenerse, porque nunca se les pagó un sueldo, nunca fueron dueñas de nada, ni de sus zapatos. No, impresionante. Ahora,
hablemos un poquito del método Schaeffer, ¿no? Que tuvo varios pasos desde que consigue el dinero para escapar a Chile. Digo escapar porque ya tenía denuncia de abuso sexual en Alemania. Exacto. De hecho, cuentas en el libro que algunas familias desistieron de mandar a sus hijos en ese punto bisagra, clave en que él aborda las embarcaciones y se viene con los alemanes acá. Otros que estaban absolutamente drogados por este llamado divino, hicieron caso omiso a las acusaciones o simplemente las justificaron como que se trataba del enemigo, digamos, Sí. que quería dañar la figura de este nuevo Cristo. Como sea, se instala, arma una verdadera fortaleza en Colonia Dignidad con dispositivos de seguridad pioneros, muy vanguardistas para la época, y empieza a operar con total impunidad. A tu juicio, ¿cuáles son los grandes hitos de Schaeffer desde su escape en Alemania hasta ya la concreción de sus fechorías en Chile? Bueno, como dices, muy bien lo has dicho tú, este hombre no debería haber tenido una autorización para venir a vivir a Chile. Punto número 1. Tuvo una protección y una ayuda incondicional del embajador de Chile en Alemania, en coordinación con la embajada de Alemania en Chile. Primer cómplice. Primeros cómplices. Y cuando llega acá, el gobierno de Alessandria en esos años le da dinero para que pueda abrir un hospital, para que abra una especie de colegio donde seguramente algunos niños chilenos se van a educar. Entonces, él va abriendo camino de una manera increíble y con el apoyo de políticos, porque era famoso por sus asados en Colonia Dignidad y políticos que hoy día son muy importantes en el ámbito chileno. Claro. Y ellos van, se comen los asados con Paul Schaeffer. Después viene el golpe militar y, por supuesto, Paul Schaeffer es un gran aliado del general Pinochet. Le ayuda a sacar verdades supuestas de las víctimas que los consideran criminales, comunistas, según Paul Schaeffer, porque esa era la palabra que usaba comúnmente. Habían dos enemigos en su vida, uno era el comunismo y el otro era el demonio. Entonces, ese es otro hito. Durante la dictadura, él comete abusos increíbles, no solamente con los detenidos que desaparecen cuando llegan a la Colonia Dignidad, pero también las víctimas que todavía permanecen en la colonia, que son alemanes. De ahí termina la dictadura, se le trata de quitar la organización sin fines de lucro, pero con eso solamente él empieza a operar de maneras diversas. Empieza a adquirir más terrenos, empieza a tener sociedades anónimas. No cambia. Poder en las sombras. Exacto. Y hay muchos cómplices chilenos que también hicieron negocio con él. Hay muchos políticos que siempre se negaron a que se investigara a Paul Schaeffer porque pensaban que era una persona pero intachable que había llegado a Chile solamente a ayudar a los chilenos. Entonces, hasta que este tipo logra escaparse a Argentina, bueno, ahí se marca otro hito, que nadie sabe dónde está. Y es precisamente los periodistas chilenos del Canal 13, junto a un gran abogado, José Hernández, que le siguen la pista. No son las autoridades chilenas. Claro, es la prensa. Es la prensa. Oye, Emma, volviendo al hilo conductor de esta narración, que es una niña, ¿no? Una niña de 10 años y cómo va creciendo al interior de Colonia Dignidad, luego de haber perdido su infancia, su ingenuidad y su vida en una localidad alemana. Tú cuentas, como desenlace de todo esto, que ninguna de las mujeres que vivieron en Colonia Dignidad, por ejemplo, se suicidó. Sí. Dijiste, esto demuestra el poder invencible que tenemos las mujeres. No obstante, pese a que las mujeres salieron de la colonia no salió de las mujeres. Las programaron como reales robots. Exacto. ¿A qué te refieres con eso? Mira, tuve una experiencia personal. En mi visita a la Colonia Dignidad me encontré con una alemana, con una mujer que hablaba muy, muy poquito castellano, pero me pude comunicar con ella porque quería saber un poco, bueno, qué está pasando aquí, qué sigue pasando. Y esta mujer me dijo algo que me impactó, que no lo he olvidado nunca. Me dijo, yo estaba mejor antes, cuando estaba en la Colonia de Dignidad Paul Schaeffer, que ahora. Wow. Entonces, para mí,
Bueno, esa fue la base de mi sabiendo antagonista. sabiendo ella todo lo que ocurrió. Exacto. Y sabiendo ella todo, después, digamos, cuando se sacan las caretas. Exacto, y ella fue una mujer torturada porque obviamente, o sea, cuando me habló de que no podía salir de ahí, porque yo le pregunté, bueno, ¿y usted sale aquí? No, usted ha hecho esto, no, usted estudió, usted todo, pero yo estaba mejor con la ayuda de Paul Schaefer. Entonces ahí me di cuenta que el daño que se les había hecho mentalmente a estas mujeres va a costar, bueno, a lo mejor ni siquiera van a poder liberarse algunas de esa pesadilla. O sea, en el fondo tú solo lo puedes explicar como una especie de programación. Exacto, una secta. Claro, el nivel de dominación que se ejerció desde su más tierna infancia provocó un daño irreparable, o que parece irreparable el día de hoy. Exacto. Oye, ya está en librerías, Editorial Catalonia, firmado por nuestra invitada de hoy, Emma Sepúlveda, Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad. Un relato muy doloroso, muy íntimo, muy profundo. Yo soy padre además de una niña, lo leía, la observaba ella. Fue muy, muy poderoso leer este libro, recién fin de semana largo. Muy interesante el relato, muy interesante la narrativa también, y te quiero felicitar porque es una vuelta más a un tema que es incómodo, es doloroso y que muchas veces deja de estar en la primera plana, ¿no? Porque da la sensación que con el arresto y luego muerte de Paul Schaefer, como que esta historia ya se desvaneció, pero las víctimas siguen estando allí. Sí, las víctimas chilenas, porque yo creo que tratamos de dar vuelta a la página y todavía los niños chilenos que fueron raptados, los niños que fueron robados de sus padres y que les mintieron a sus padres que habían muerto en el hospital de Colonia Dignidad, estaban vivos y estaban siendo abusados sexualmente por Paul Schaefer, noche tras noche. Yo creo que eso no puede seguir en el silencio de la historia. Bueno, un texto que justamente desde la ficción narrativa, pero basado en hechos contundentes, reales y documentados, vuelve a poner el tema sobre la mesa. Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, para que lo busquen, Emma, un placer enorme haberte vuelto a encontrar, porque no nos encontrábamos desde alguna vieja entrevista. 13 años. Hablábamos, ¿no?, de tu aplaudido libro sobre el rescate de los mineros en San José. Pero muchísimas gracias por tenerme aquí de vuelta. Gracias por la conversación.